empezamos con un tema muy delicado, muy peliagudo, un tema tabú en España, incluso a la prensa más de una vez se le ha recomendado taparlo, que no se conozcan los casos de este tipo de muerte, porque no deja de ser un tipo de muerte más en nuestro país y veremos en qué porcentaje del resto de la población. Hablamos del suicidio. Para ello tenemos aquí a nuestro neuropsicólogo. ¿Qué tal, doctor Javier? ¿Cómo estamos? Pues encantado, Dani, de volver a estar aquí contigo. Gracias. Es un tema, Javier, muy complicado, un tema tabú en España. Recuerdo que a los medios se les recomendaba, por activa o por pasiva, que esto no se sacase a la luz por el efecto llamada, ¿no? Le llamaban el efecto llamada del suicidio. No sé si esto empezamos destapando el primer tabú o realmente existe el efecto llamada. Bueno, el efecto llamada es algo que obedece a algo que yo siempre me gusta destacar, que es la contextualización en donde se producen las cosas, ¿no? El contexto, la situación en concreto, y si estamos hablando de un fenómeno social, pues ahora cabe que lo que hay que tener en cuenta es el contexto sociocultural. Y este caso no es menos. Efectivamente, como tú bien dices, en los países occidentales, especialmente España, pues desde el año 74 es cuando se instaura algo que recomendó un psicólogo inglés, David Phillips, de no dar cobertura informativa, de no hacer publicidad al tema del suicidio, precisamente por lo que tú has definido antes, por el efecto llamada. ¿Pero por qué dice esto? Fíjate qué curioso que esto se debe a una novela de Johann Goethe, las penas de Walter. Y Walter es una persona que es un personaje de ficción que por un avatar, por un desengaño amoroso, pues decide suicidarse. Y esto es el efecto Walter, es ese efecto llamada al cual se refería David Phillips, porque muchos jóvenes de aquella época imitaron esto y acabaron también suicidándose como el protagonista de esa novela, que era una novela de ficción. Claro, estamos hablando de finales del siglo XVIII. Uh-huh. El romanticismo estaba en su máximo esplendor, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la sociedad de finales del siglo XVIII pues nada tenía que ver con la sociedad del siglo XX y mucho menos con la sociedad del siglo XXI. También había un hecho, sobre todo en la cultura occidental, y es en los países católicos. Y es que no podemos olvidar que la Iglesia veía el suicidio como un pecado, como un insulto a Dios, porque Dios es quien te da el alma no, y la vida que no te pertenece, le pertenecen al Creador, y esto era pues un echarle en cara, despreciar el regalo que Dios nos hacía. Incluso en una encíclica de Juan Pablo II decía que había que considerar el suicidio como uno de los máximos pecados, junto con el asesinato, quitar vida, tiene ese elemento en común, que un ser humano, al que un ser humano podía llegar. Y eso estaba condenado indefectiblemente con el infierno. De hecho, las personas suicidas no solían enterrarse en cementerios católicos. Uh-huh. Estas dos cosas, si tú las unes, explican bastante bien por qué este tabú, por qué este miedo a publicitar un problema que con el tiempo ha ido creciendo de una forma paulatina. Uh-huh. Entonces, pues, entiendo que todas las personas que hay viéndonos, pues, probablemente más cerca que lejos, en la familia, o incluso quizás ellos, esperemos que no, pues o han intentado suicidarse, ¿no? O conocen a algún familiar que se ha suicidado, o el intento, ¿no? Que siempre está ahí rondando en muchas ocasiones cuando se pasa mal en la vida. Vuelvo a realizarte la pregunta de otra manera. ¿Es bueno hablar del suicidio? Todo lo que sea bueno
todo lo que sea visualizar un problema que se está dando, y máxime como un problema social, es bueno hablar de él, porque tal vez así comencemos a poner sobre la mesa las soluciones que desde hace muchísimo tiempo muchos profesionales de la psicología, de la psiquiatría y de la salud mental en este país están reclamando. Y aunque se ha dicho de paso, todavía España no tiene un plan nacional de prevención para el suicidio. Está funcionando algo que es una coordinación entre diferentes administraciones públicas en Galicia, pero independientemente de esto, no existe ese plan, y si de alguna manera conseguimos que se empiece a hablar de esto y que se empiecen a poner soluciones rápidas, pues creo que vamos a salvar muchísimas vidas. Javier, Save the Children, que es una plataforma conocida, salvar a los niños, ¿no? Últimamente tiene una promoción, por llamarle de alguna manera, que es la que habla del suicidio infantil, del suicidio en menores de edad. Al principio yo pensé que iba a ser una cantidad bastante importante dentro de la cantidad de suicidios, pero nada más lejos de la realidad, es la minoría. Los menores de edad es la minoría, pero aún así sigue siendo un dato un poco escalofriante. No sé cómo les afecta esto a los menores con respecto, o sea, cómo se sobrelleva cuando eres menor. Verás, el último informe que hay, que es el último informe que emite el Instituto Nacional de Estadística... Tenemos datos, los podemos ir viendo, sí. Sobre todo el de las edades, que sería el que corresponde a lo que estamos hablando ahora mismo, en el que podemos observar, según las edades y el sexo, qué tipo de persona pues bueno, se suicida más, ¿no? Efectivamente, estos datos son tomados del organismo oficial español, que es el Instituto Nacional de Estadística, pero únicamente contamos los datos completos del año 2020, los del 2021 pues están por salir. Y efectivamente, pero hay que saber analizar un poquito las estadísticas y comprender que esas estadísticas están tomadas y hay que ser cautos. En el año 2020, el número de suicidios de menores de 15 años duplicó al número de suicidios de menores de 15 años del 2019. O sea, son pocos si lo comparamos con otras, pero son muchísimos. Y esto es lo que nos está alertando de un problema. Por eso es bueno visibilizar todas estas cuestiones para que se tomen medidas. Fíjate, nos podrían engañar, pero si hacemos esa lectura serena, es que se han suicidado el doble. Y fíjate que estamos hablando, y esto es un hecho, es un fenómeno que vamos a explicar después, lo que yo denomino el efecto de la paradoja pandémica del suicidio, que también tiene una explicación, como todo en este mundo, ¿no? Otra cosa es que nos guste. Pero fíjate que estamos hablando de que se han suicidado en este país en el 2020 el doble de chavales de menores de 15 años que en el 2019. Esto es muy grave. Ahí vemos los datos, o sea, 14 personas menores de 15 años, que no menores de edad, siguen siendo muchos. O sea, 14 vidas de menores de 15 años. ¿Se lo achacamos al bullying? ¿Podría ser una de las causas? Fíjate que, según la OMS, en el mundo se suicida una persona cada 40 segundos. O sea que en el tiempo que llevamos aquí, en el mundo, pues muchas personas han terminado con sus vidas porque lo han elegido. Es una mala decisión, que duda cabe. El suicidio, las causas del suicidio, no hay que buscarle una única causa. Existen muchísimas causas. Muchas de esas causas son causas coyunturales. Estamos pasando por una pandemia, aunque algunos se empeñen de forma cabezona en hacer ver que esto ya ha pasado. No, estamos en una pandemia, solo que ahora está algo mejor controlada. La pandemia ha actuado como un elemento más. Está el bullying,
está la presión, está el estrés social, el estrés familiar, el contexto sociocultural en donde esa persona esté. El bullying, por supuesto, como tú has mencionado antes, es un factor más, pero hay muchísimos otros factores, porque la persona que se suicida no se quiere matar, no quiere morir. Y esto es otra cosa que tenemos que dejarla clara. Una persona que quiera acabar con su vida, bien por un dolor psicológico o bien por un dolor físico, por un proceso de una enfermedad, o bien por ambos, quiere acabar con su vida, pero no desea la muerte. Fíjate qué cosa tan curiosa. Lo que desea que termine es el sufrimiento, que es algo muy distinto. Un suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y esto es otra cuestión que tenemos que tener clara. Cuando una persona toma esta decisión, son varios factores que hay que saber ver los que están condicionando semejante actitud. Yo te mencionaba el bullying, pero bueno, aquí un presente piensa que el bullying siempre ha existido. O sea, lo que pasa es que a día de hoy le hemos puesto nombre. Pero yo recuerdo cuando yo iba al colegio, le hacían bullying a algunos compañeros. Se visibiliza más poniéndole un nombre a algo como esto, el bullying. Porque ya te digo, o sea, siempre ha existido. No sé si en tu época también existía, entiendo que sí. Porque los niños somos crueles por naturaleza, nos vamos a meter todos en el saco. También se suicidaban niños cuando el bullying, que es una palabra anglosajona, me gusta más llamarle acoso escolar, porque es lo que es. Y la Junta de Andalucía, el hecho de hablar del bullying, oye, pues gracias a eso es uno de los 6 protocolos que tiene de emergencia para hacer frente a este problema. Pero también se suicidaban chavales, y no se llamaba bullying o no se llamaba acoso escolar, pero también se suicidaban. Vamos a ver, o sea que el suicidio ha existido siempre. Y de chavales también. Lo que va variando es la forma y las causas. Piensa que los datos que tenemos de más antiguos, o sea, la fecha en la cual se empiezan a recolectar este tipo de datos en nuestro país es en 1906. De 1906, que sepamos, se ha suicidado gente. Llámale bullying, llámale acoso, llámale como quieras llamarlo. El hecho de categorizarlo, de darle una entidad, se da la posibilidad de organizar lo que es un protocolo de protección, de actividades. Pero de nada sirve ese protocolo si no se pone en marcha. Y poner en marcha un protocolo de acoso escolar en una escuela, una de las primeras condiciones que te pone o que te indica el profesional del equipo de orientación que esté llevando esa escuela es que se visualice, que se haga público en el seno escolar, que se hable con los padres del niño agresor, del niño víctima, con los profesores, con el director, con el jefe de estudio, con las familias, con todo, con los amigos. O sea, visibilizar es bueno porque te ayuda a establecer una serie de soluciones. Series de soluciones que vamos a ir pasando páginas, vamos a ir avanzando, nos vamos a ir ahora a una gráfica que también me ha resultado muy curiosa, en la que vemos la evolución durante los años, ¿no? Lo que tú mencionabas, cómo ha ido ascendiendo ya no hablamos de menores, hablamos de cantidad total de suicidios en España, cómo va aumentando, ahí estamos viendo la gráfica, cómo va aumentando conforme va pasando los años, es decir, la tendencia al alza conforme pasan los años, a mí me parece brutal. No sé si antes se catalogaban de otra manera algunas muertes y quizás ahí el dato pueda bailar un poco, pero ahí estamos viendo la gráfica y es, bueno, abrumador, ¿no? Cómo crece. Por eso te he dicho anteriormente, Dani, que los datos estadísticos hay que tomarlos con
con muchísima prudencia, no solo los del suicidio, sino los datos de los accidentes de tráfico, de los infartos, de los muertos de COVID, de los afectados, muchísima prudencia, muchísima prudencia, porque todo está en virtud de los criterios bajo los cuales tú recolectas esos datos. Pero efectivamente, mira, hace 4 o 5 años era imposible que tú y yo hubiésemos podido hacer este tipo de programa. Hace 4 o 5 años. Desde el 2015 hay, por el Ministerio de Sanidad, hay un protocolo, hay un proyecto de ley que está ahí dando vueltas de un despacho a otro, de prevención, Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, que no estamos hablando de 4 o 5 personas que se suicidan, que también son muy importantes, porque yo siempre pienso que cuando una persona decide terminar con su vida, todo ha fracasado, el sistema de salud ha fracasado, el escolar, educativo, todos hemos fracasado. Pero ten en cuenta que debido a eso, a no tratar esto de una forma más visual, con más naturalidad, pues hemos llegado a que en el año 2020 pues se han suicidado, que sepamos, en nuestro país, siempre con datos que con muchísima prudencia, 3.941 personas, lo cual representa un aumento respecto al 2019 del 7,4%. Es decir, el 2020 no ha sido la excepción, ha ido al alza y posiblemente el 2021 también. Esto quiere decir que 270 personas más se han suicidado que en el año 2019 y de ellos se suicidan más hombres que mujeres. Un 74% fueron hombres y, o sea, además que es un dato muy curioso. Aquí lo estamos viendo ahora mismo, porque, bueno, la gráfica amarilla es el total, la roja son los hombres y la azul la de las mujeres. También es algo muy, muy curioso. O sea, somos mucho más tendentes al suicidio del hombre que la mujer, que también me ha parecido un dato, pues no sé, ¿no? Que no le encuentro el sentido, al menos yo, que no soy profesional. Quizá eso tenga que ver con los patrones culturales también mucho, ¿eh? Piensa que no es que nadie me malinterprete, yo no soy machista, ni muchísimo menos, pero por norma general, el hombre, por patrón cultural, está más presionado para que lleve la casa, se espera más. Una presión social. Más de él, que lleve la casa, que lleve su familia, que lleve el trabajo, que no lo despidan, que esto, lo otro. Entonces, quizá un poco por ahí se pueda explicar por qué el hombre decida suicidarse más. También tendríamos que hablar con la gestión emocional, algo tremendamente importantísimo. Fíjate, Javier, que aquí podemos comenzar un debate y una lástima que la audiencia no pueda participar, pero igual también podría ser como ese lazo que tienen las mujeres a sus hijos, ¿no? Como un ancla en la vida. Me refiero a que les aleje mucho más del suicidio que los hombres, ¿no? Que por sociedad, o así lo visibiliza la sociedad, siempre estamos como un poco más alejados de los hijos, que viene siendo al final más o menos lo mismo. No sé si por ahí también tendría algo que ver el dato de que las mujeres se suiciden mucho menos. O quizá la mujer sepa hacer, en este caso, una mejor gestión de sus emociones. Correcto. Mejor que el hombre, que quizá las emociones del hombre sean más rígidas. No llores, que eso es de cobardes, que tú eres un hombre, que tú eres un tío machote. Fíjate, ¿no? Cómo el patrón cultural está ahí para que tú saques pecho siempre, ¿no? Mientras que la mujer llora, se descarga, hace una gestión emocional diferente a la que hace el hombre. Al hombre le cuesta más exteriorizar todos sus sentimientos, todas sus emociones, se lo come con papas todo. La mujer exterioriza más. Quizás sea esa una de las razones para poder entenderlo. Vamos a intentar conocer, volvemos a lo mismo, es un tema muy delicado, pero Javier, esto me resulta duro decirlo, pero ¿cuál es el método
más empleado cuando uno decide quitarse la vida y dejar de sufrir, como tú decías. No recomendamos nunca esto porque, vuelvo a decir, o sea, yo desde mi punto de vista, siempre hay momentos en la vida, y yo me considero joven, duros, pero finalmente acabas superándolo, ¿no? Y lo que ayer tenía mucha importancia, mañana no la va a tener. Pues efectivamente, Dani, pues también aquí, fíjate, también aquí tenemos que hablar de diferencias por sexo. El hombre suele elegir una forma de suicidarse, de provocar todo esto, que la mujer. En el informe del INE, que es un informe público, se describe hasta 26 formas diferentes que las personas de esta población de 3.900 personas o un poquito más, pues han elegido. En el hombre la más empleada es la asfixia, el ahorcamiento, mientras que la mujer es tirarse al vacío. Luego le siguen otras como el consumo de sustancias sedantes, hipnóticas, barbitúricos, pero estas dos son las principales en cada uno de los sexos. Bueno, hay que estar pues pasándolo muy mal, ¿no? Para realizar cualquier tipo de estas acciones. Anteriormente en el gráfico, que me lo ha anotado aquí y lo había pasado por alto, en los años 60 el total de suicidios rondaba las 1.500 personas, mientras que en el 2020 ronda las 4.000 personas, o sea, más del doble. Y mencionabas anteriormente la paradoja pandémica. ¿Podemos considerar el suicidio una nueva pandemia o una pandemia en sí? Mira, tenemos varias pandemias encima. Lo que pasa es que esto no se dice. Está la pandemia del cáncer. Tenemos más de 200 formas de cáncer. Hay muchas investigaciones, se van ganando batallas, pero el cáncer está ahí. Y esa es una pandemia muy importante. Tenemos la pandemia de la COVID persistente o del long COVID, que después de un año tú sigas manifestando, después de haber superado la infección de COVID y tal, hayas sido asintomático o hayas estado ingresado en un hospital, que tú sigas desarrollando síntomas después de un año, pues la verdad es que es una verdadera pandemia y un verdadero tsunami para toda la persona que lo está padeciendo. Y el suicidio, piensa ahora que el suicidio es la mayor muerte externa que hay, ahora mismo desde el 2020, superando muertes externas, son muertes que se producen que no tienen nada que ver con el tema orgánico. Puede ser, por ejemplo, un atropello, un accidente de coche, un accidente doméstico, esos son muertes externas. Bueno, pues tenemos una gráfica de esto que también es muy aclaratoria, porque cuando lo ves en gráfica, ¿no?, las cosas quedan como muy claras, ¿no? Exactamente. Y es un porcentaje muy alto de muerte externa el suicidio, demasiado. Muchísimo. Es un círculo que recoge muy bien todo esto, y es que ha superado a los accidentes de tráfico. O sea que, fíjate que hay un efecto paradójico que se produce en la pandemia. Claro, para que una persona se suicide tienen que reunirse 3 condiciones. Una de esas condiciones pues no se podía cumplir cuando no se confinaron, pues una de esas condiciones, las otras 2 no le voy a decir, pero una pues no se cumplía, que era que tenías que tener la oportunidad de estar solo. Si estabas con tu familia, estabas con tu pareja, pues no estabas solo. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate cómo hay que interpretar los datos en su justa medida y qué prudente hay que ser, Daniel. ¿Qué pasaba? Que en los meses de confinamiento, marzo hasta mayo, el número de suicidios baja. Claro, si no tienes los elementos necesarios o uno de los elementos te falta, oye, chico, pues no te puedes suicidar. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se levanta el confinamiento? Llega mayo, pues que se produce un efecto rebote. Y entonces todos los suicidios que no se habían realizado, no me lo puedo creer, y que eran esperables en los meses de confinamiento, no solo se producen a partir del mes de mayo, sino que además se van incrementando y recuperan el ritmo esperable, con lo cual es lo que hace que tengamos más.
O sea, me confirmas que las personas que estaban pensando en el suicidio como el final de ese sufrimiento, lo piensan durante todo el confinamiento y en cuanto se abre la veda, por así decirlo. Cuando tienen la oportunidad es cuando lo llevan a ejecución. No me esperaba este dato, no lo tenía y me parece, bueno, pues sigue siendo un problema y entiendo que con una solución, pero claro, cuando una persona lleva varios meses encerradas y pensando solo en que la única salida es el suicidio, A lo mejor la persona que pensaba suicidarse en los meses de confinamiento se lo pensó mejor, pero cuando se sale, otras personas que a lo mejor no habían pensado en eso, empiezan a pensarlo, tienen la oportunidad y es cuando lo hacen. Insisto que son 3 elementos, claro, y faltaba uno, y eso hizo que el número de suicidios se frenase. Cuando se dan los 3 es cuando muy posiblemente haya un suicidio. Detrás, evidentemente, de cada suicida pues hay una familia a la que intentamos mantener el máximo respeto posible, una persona que pierde la vida, una historia, cada uno tendrá su historia, sus problemas y sus inquietudes en el momento de cometer el crimen propio, ¿no? por así decirlo. También vamos a valorarlo después en el resto del mundo, vamos a comparar España con el resto del mundo, a ver cómo estamos, pero antes vamos a verlo en comunidades, que también tenemos una gráfica que es muy curiosa porque aquí en Andalucía podríamos decir que tenemos el mayor número de suicidas. Pero aquí, antes de que te me adelantes, no sé si tengo razón o no, también es donde más personas viven. Es la comunidad autónoma donde más personas viven. No sé si tiene algo que ver con el dato que estamos viendo, que la primera de las barras es el total, la segunda sería Andalucía. Bueno, sí, hay un mayor número de personas, pero quizá el tema del suicidio es tan importante revisar tantísimas cosas. Quizá el sistema educativo, nuestro sistema educativo tendría que ser revisado no solo en Andalucía. Puedes tener muchísimas personas, pero tener un índice de suicidio bajo. O sea, el hecho de que haya muchas personas no implica que haya que esperar más muertes por suicidio. Volvemos al principio. El suicidio, como tantos otros problemas, hay que tener en cuenta que es un problema multifactorial. El hecho de que haya mayor número de personas no quiere decir que suicide, sino que hay algo que no está funcionando bien. Bien el sistema de atención primaria para detectar esto, que está destrozado después de la pandemia, ya lo estaba antes, ahora muchísimo más. El tema de salud mental es casi un caos, las citas tardan muchísimo, y un sistema educativo público donde se dé trigonometría, que es importante, donde se dé matemática, álgebra, que es importante, la literatura, la edad de oro, perfecto, pero estamos fallando en que dentro del currículum escolar no estamos enseñando a nuestros jóvenes, chicos y chicas, niños y niñas, a hacer una buena gestión de sus emociones. Y eso es una perfecta vacuna para prevenir muchas cosas, como la depresión y como una complicación de la depresión, que es el suicidio. Quizá haya que valorar eso antes que en Andalucía haya mayor número de personas. De hecho, otra de las comunidades, ¿no? Madrid, de las más pobladas, sin embargo, tiene un índice relativamente bajo, ¿no? También tenemos una gráfica en la que se ve, pues un mapa mundi, ¿no? De los países donde más es la tendencia al suicidio, donde Rusia cobra un valor importante. Algunos países africanos, la India. Sí, fíjate, es lo que comentamos antes, Japón, verdad que está arriba. El índice de suicidios de Japón es algo que no es que esté en datos rojos, tendría que estar ya en lo siguiente, ¿no? Fíjate, muchísimas personas, un sistema educativo muy exigente, un sistema educativo hipersaturado,
Ahora creo que lo estaban cambiando o estaban intentando cambiar el currículum docente japonés. Muchísima presión y muchísimos suicidios. Es que la presión social, la presión educativa, la presión familiar juegan un papel primordial en el tema del suicidio. Llega el turno, antes hemos conocido, ¿no?, cómo acaba la gente o la mayoría de las personas quitándose la vida, pero ¿cuáles son las causas? Hemos mencionado algunas. ¿Cuáles son las principales causas del suicidio? Mira, un suicidio, un intento de suicidio, que ya la OMS advierte, como hemos dicho antes, desde el 2014, que esto hay que tomárselo en serio, desde el 2014, que no es poco. Una de las principales causas es un trastorno depresivo. Es una complicación seria, grave, que puede tener un trastorno del estado de ánimo, ¿vale? Las ideas autolíticas, las ideas de terminar con todo. No es un estado de ánimo deprimido, que es muy distinto. Tú no siempre te levantas igual. Oye, pues tu pareja te hace algo que te duele, pues estás un par de días triste, un par de días con pérdida de apetito, pero luego lo recuperas y no es un cambio en tu actitud ante la vida, no es un cambio, no es una situación o no es un trauma que provoque en ti la forma que tienes de construir la realidad, pero una depresión sí, una depresión. Yo siempre lo comparo, no todas las depresiones generan suicidios, ¿no? Aquí hay muchísimas diferencias individuales y, por supuesto, no hay un único tipo de trastorno depresivo, hay varios. Pero los trastornos depresivos que desembocan o pueden desembocar en un suicidio tienen dos cosas en común. El sufrimiento, que ya hemos hablado antes, y algo que parte a la persona, que es la desesperanza. Ese ¿yo qué hago aquí? Esa pérdida total de esperanza, esa creencia irracional, y es importante remarcar esto, de que haga lo que haga, yo no voy a cambiar nada, la indefensión aprendida que Seligman desarrolló e investigó tanto en los excombatientes norteamericanos, ese dejarse a la deriva, esa creencia irracional de que no soy útil, es cuando se ha perdido la esperanza en todo. Y cuando se pierde la esperanza, ya lo decían muchos sanitarios médicos, intensivistas con el tema del COVID, decían algo que para mí es una verdad universal, un axioma. El único paciente muerto es aquel paciente que pierde la esperanza de vivir. Esto es lo que le pasa a la persona suicida, que ha perdido, tiene un dolor, tiene un sufrimiento que no sabe cómo manejarlo, incluso no sabe cómo pedir ayuda, porque también es verdad que se ha etiquetado durante muchísimo tiempo a la persona suicida como alguien débil. Entonces son personas que a lo mejor no saben cómo exteriorizar esas emociones, cómo descargarse de ellas, y pierden la esperanza por completo, pierden el sentido de su vida, y eso es una creencia que los psicólogos llamamos creencias o pensamientos irracionales, porque no es así. Un trastorno depresivo yo siempre lo comparo con un cáncer. Te va invadiendo poco a poco, te va invadiendo tu apetito sexual, te va invadiendo y cercenando tu apetito, tus relaciones sociales y tu fuerza, tu energía. Acabas en un sillón porque no tienes fuerzas ni para levantarte, para hacer de comer. Es un cuadro depresivo. Y eso es sencillamente, imagínate como un tubo que poco a poco se va cerrando ante tus ojos. Dejas de ver lo que es toda la realidad que está ahí, dejas de ver a tu hijo, dejas de ver a tu marido, a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, los dejas de ver poco a poco, y eso se va cerrando, se va estrechando ese campo perceptivo, y únicamente acabas por ver de las cosas lo peor
y además lo amplificas. Esto es un cuadro depresivo que es posible que pueda terminar en un intento de suicidio o, lo que es peor, en un suicidio. Por lo tanto, la causa más frecuente del suicidio es la depresión, entiendo de tus palabras. ¿Podemos catalogar la depresión como una enfermedad? ¿Está catalogada como una enfermedad? Bueno, los trastornos del estado de ánimo es un trastorno del estado de ánimo, como su bien lo indica, que está recogido en los manuales diagnósticos psicológicos psiquiátricos que se utilizan, el ICD-10 y el DSM-5. Esto está registrado ahí, hay varios tipos, varios subtipos, pero deberíamos centrarnos no solo en la depresión, que hay que centrarse en eso, y además de una forma no únicamente con psicofármacos, porque evidentemente si tú tienes un cuadro depresivo, Dani, y tú me dices a mí, mira, es que hace 3 días que no es que duerma mal, es que no duermo, mira, pues tienes que tomarte un hipnótico o te damos con un martillazo en la cabeza para poder dormir, porque dormir tienes que dormir. Entonces ahí sí hay que mandar medicación psiquiátrica, por supuesto que sí, pero hay que ver las causas de esa depresión. Yo quiero recordar que el que inventó el bocadillo de calamares se suicidó en el año 2020, porque este hombre estaba arruinado porque tuvo que dar el bar. Hay que ver las causas, hay que ver en qué fallamos. Cuando alguien se suicida, vuelvo a insistir, está fallando todo. Falla el sistema sanitario, porque por las causas que sean no lo ha podido o no lo ha sabido detectar, y muchos países sudamericanos tienen un protocolo perfectamente establecido para eso. Falla el sistema educativo. ¿Qué estamos enseñando? ¿Es realmente adecuado enseñar todo esto de esta forma? Y luego nos encontramos con personas que no saben gestionar sus emociones. Quizá no sea bueno trabajar 12 o 14 o 18 horas al día. Quizá no sea bueno. Es que hay que ver las causas desde el origen. No solo hay que tratar la depresión, hay que ver qué es lo que lo está provocando. Y es que estamos en una sociedad distópica. Una sociedad distópica es una sociedad cada vez más contradictoria. Otra cosa muy curiosa y que no se da a conocer, o al menos yo vuelvo a decir, me pongo de ejemplo, yo no la conocía, es que la depresión no es la misma en un hombre que en una mujer. Totalmente diferente. No sé si puedes explicar, por si hay alguien, siempre intentando ayudar a nuestro televidente, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, porque la mujer, por ejemplo, uno de los datos más curiosos es que la mujer no se pone irascible y el hombre sí. Bueno, quizá hay que desmitificar un poco, ¿no? Vamos a ver. El hombre es más proclive o tiene más tendencia por aspecto cultural, ¿no?, a exteriorizar esa agresividad hacia afuera, esa rabia hacia afuera, lo cual puede ser que no se piensa así, pero puede ser o cabe esperar que tenga conductas más violentas. Una mujer, esa misma agresividad, esa misma impotencia la vuelca sobre dentro. Entonces viven de forma diferente un cuadro depresivo, pero evidentemente hay más cosas en común que diferentes. O sea, un cuadro depresivo, el estado melancólico, estado de llanto diario, que el hombre llore o que no llore, no quiere decir que no tenga ganas de llorar. Lo que pasa es que socialmente está mal visto. El tema de las etiquetas es un tema que otro día deberíamos hablar un poquito, porque lo que yo espero de ti está condicionando lo que tú haces. Y ese es uno de los grandes problemas. De hecho, cuando la mujer se empieza a incorporar al mundo laboral, es cuando más empieza a crecer todos estos problemas de suicidio, temas de cáncer pulmonar. Cuando se incorpora, no es por ser mujer, es que la vida que llevamos es todo menos vida. Y menos sana. Exacto. Bueno, ¿cuál es la prevención para el suicidio, si es que existe? La prevención para el suicidio
Porque, Javier, podemos decir que una persona no está destinada al suicidio. Hay una manera de parar eso. Existe. Para nada. Cuando nos encontramos con una persona que está mal, que empieza a manifestar estas conductas, ahí hay una prevención secundaria, porque la primaria está antes de que llegue a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ponernos en contacto con algún profesional de la red sanitaria pública, que yo espero que funcione mejor de lo que lo está haciendo, no por los profesionales, sino por los medios, que son escasos. Pero esta persona se tiene que analizar, sobre todo a analizar lo que puede culpabilizarle. Tenemos que huir de culpabilizar a esta persona de lo que le está pasando. Tenemos que buscar apoyo. Daniel, ¿qué cosas crees tú que te pueden ayudar más ahora para poder superar esto? A ver, dime, ¿no? Pues yo hace 2 o 3 meses, pues yo iba y yo echaba un rato para jugar a fútbol 7 con unos cuantos amigos de la universidad. Oye, ¿por qué no te animas a retomar esto? ¿Qué actividades son las que pueden apoyar a esa persona? Otro aspecto importante es lo que se denomina el apoyo de la red psicosocial. Hay que hablar con familiares. Volvemos al tema de la visualización. Esto hay que hablarlo. Hay que meter a los familiares en la recuperabilidad de esa persona. Si no puede estar solo, pues no podrá estar solo. Pero hay que hacer que esa persona se mueva, que entienda a través de familiares, padres, hermanos, amigos, sistemas sociales. Hay que demostrarle a esta persona que las riendas de su vida las lleva él y que esas creencias, esos miedos, es una trampa que pone la depresión para que te quedes en cama y para que te mueras. La depresión quiere que te mueras, quiere que desaparezcas, quiere que te anules. Hay que hacerle ver a esta persona que tiene herramientas muy poderosas, que una vez roto ese equilibrio, puede encontrar un equilibrio muchísimo mejor. Y esa desesperanza se va tornando en esperanza, en el sentido, yo voy a superar esto, yo estoy superando esto, me voy encontrando mejor. Y todo eso, toda esa red que hemos tejido frente a esta persona es lo que va a prevenir que tome la decisión de suicidarse. La prevención primaria, evidentemente, las 2 instancias educativas primeras, y por este orden de más importantes, son la familia y en segundo lugar la escuela. Hubo un movimiento no hace muchos años por aquí, por la zona andaluza, las escuelas para padres. Es importante que las personas, que los padres estemos atentos a nuestros hijos. Yo siempre he dicho que un teléfono móvil es la peor niñera que le puedes dar a tu hijo. Necesitamos abrazos, quererlos, necesitamos manifestar el amor. Cuando yo hacía tercero de psicología, le preguntaron al profesor: oiga usted, don Jesús, ¿cómo se puede hacer para educar bien a un hijo? Porque a ningún padre nos da un manual. Quererlo mucho. El amor es la mejor prevención que se puede dar. Para eso tienes que jugar con tu hijo, tienes que besarlo, tienes que achucharlo, tienes que hablar con él, tienes que dialogar con él, tienes que crear ese vínculo de salud que tiene que continuar en la escuela, cuidado, pero de otra manera. Y el profesor o los profesores tienen otro papel distinto, complementario a la familia. Y si conseguimos esto, vamos a prevenir muchísimas depresiones y por consiguiente muchísimos suicidios. Javier, has mencionado, vamos a ir terminando, has mencionado ahora mismo lo que sería el amor a un hijo, pero entendemos que, y lo hemos visto antes en datos, es el menor de los casos, ¿no? Cuando es otro tipo de persona, quizás un familiar, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Por ejemplo, sea tu padre, sea tu madre, sea un amigo, sea un tío, una abuela, la que está en esa depresión,
cómo se le puede ayudar, cómo sería el tratamiento, o quizás lo más sencillo sería llevarle a un psicólogo. Bueno, lo que he comentado anteriormente es para una persona adulta, tanto como un niño, ¿no? En este caso el tipo de profesional variará. Pero aunque el número de suicidios de menores de 15 años es menor que el de los adultos, es el doble que el del 2019. Es que es un dato que no podemos olvidarlo. Entonces, partiendo de ahí, todos los recursos que se muevan, que no vayan encaminados a culpabilizar a la persona, sino que vaya en el sentido de apoyarle y empoderarle, por ahí tiene que ir el abordaje familiar, abordaje de amigos, abordaje del sistema social y si es viable, pues un abordaje psicoterapéutico profesional, pero no es que te citen hoy y te vean dentro de 5 meses. Faltan recursos. Falta de todo, Daniel. Es que a mí me hace mucha gracia, porque es que no es culpa de los profesionales, por supuesto que no, pero no puede ser que tú tengas un facultativo, no hablo de atención primaria solo, de atención de salud mental, cada vez que vayas o sea, tú no puedes tener un facultativo nuevo cada vez. Claro. Es que lo que se necesita es la OMS en los protocolos lo dice claramente, se tiene que establecer un vínculo de buena comunicación y entendimiento entre el profesional y la persona y el paciente. Y esto no se consigue ni cada vez que vayas a ver al profesional, sea un profesional distinto, y tampoco se consigue viéndote cada 5 o 6 meses. Y tampoco se soluciona con una medicación psiquiátrica. Se necesitan muchas más cosas, además, incluso que la medicación psiquiátrica. No vamos a ocultarlo. Cada factor de la terapia, cada elemento, tiene su papel fundamental. Pero no podemos quedarnos con una sola cosa. Un cuadro depresivo o muchos cuadros depresivos y un suicidio no se va a solucionar solo con una medicación psiquiátrica, no se soluciona con una medicación psiquiátrica. Se necesita apoyo familiar, apoyo psicosocial, todo lo que le pueda dar a esa persona confianza en sí mismo, no culpabilizarlo. Es que es muy importante. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, no, tú no te suicides porque imagínate tu madre. Qué mal. Esto debemos de evitarlo siempre que podamos. Y si no hay más remedio, se aborda con la persona. Vamos a analizar esto, porque tú esto lo puedes controlar, ¿vale? Pero no culpabilizarlo. Es que si encima que está soportando una carga, si ya se siente mal con lo que está pensando, imagínate si además de eso hacemos que se sienta culpable. Con un poco de chantaje emocional, que era lo que estabas mencionando. Javier, vamos a terminar. No sé si hay alguna persona, vuelvo a decir lo mismo, como esto finalmente acaba en YouTube y nos acaba viendo muchísimas personas, no sé si podemos ayudar a alguien que nos esté viendo. Yo brevemente voy a decir que lo que he dicho anteriormente, ¿no? Algo que hoy parece, no sé, cuando era adolescente, ¿no? Y tenías un examen, estás súper agobiado y todo, al día siguiente o a los 2 días, ese examen ha pasado, ya se te quita la cabeza, pues bueno, toda esa presión que tienes, ¿no? O cuando tu hijo llora sin parar y no sabes qué hacer, y después a la hora estás riendo y te lo quieres comer a besos, ¿no? O sea, hay situaciones en la vida en las que parece que todo es oscuridad y a los 5 minutos, a las 2 horas, ha cambiado todo por completo, ¿no? Pero ¿qué podríamos decirle a una persona que esté en depresión o que tenga algún pensamiento suicida? Evidentemente que no lo haga, sí, pero... Efectivamente sería lo primero, ¿no? En segundo lugar, que las cosas no son lo que parecen, que nada es del todo oscuro y nada es todo luz, que hay claroscuros y hasta los claroscuros son bonitos y son hermosos. Y se tiene que estar bien, se debe de estar bien para poder disfrutarlo
todo eso, y que podemos controlar nuestras vidas, podemos dirigir nuestras vidas. Ese creo que es el mensaje más positivo que se puede dar. Podemos dirigir nuestra vida hacia la vida, Efectivamente. que sería ese punto y final. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, un placer. Un tema peliagudo, pero yo creo que lo hemos tratado con el máximo respeto y creo que la audiencia así lo habrá entendido. Muchas gracias. Gracias, Dani. Nosotros nos vamos unos segundos a publicidad, enseguida volvemos con mucho más aquí, en Zona Oculta.